Hola hermanos y amigos, les saludo con la paz del Señor y en estos días de estivales, de plena verano para nuestro país, ya el mes de febrero en que normalmente tenemos una gran cantidad de calor, ¿no es cierto? Y que nos complica muchas veces, sobre todo ahora en esta época en que estamos en época de pandemia con una serie de restricciones. Y eso me trae a la memoria justamente el tema del agua. El agua, ¿ya? El agua que realmente es vida para cada uno de nosotros y para todo el mundo. ¿Ya? Es realmente agua que representa la vida. ¿Ya? Y obviamente que la importancia del agua en la vida humana y en la vida animal y vegetal es tremenda. Es tremenda las repercusiones que podemos tener si es que no nos preocupamos de la existencia del agua y el uso de ella. Por eso es que cuando estamos frente a algo que es un tema mundial, como es la escasez del agua en el mundo, ¿ya? Las causas que llevan a esta escasez de agua son tremendas. ¿Ya? Sabemos muy bien que la contaminación de la tierra y el aire obviamente son gran parte las responsables de la escasez del agua, por lo que esto está originando. Eso lo podemos ver todos los días, casi en los comentarios de noticias que se están viendo. Asimismo también otra de las causas que uno encuentra indagando sobre este tema es el fenómeno del cambio climático. ¿Ya? Y este cambio climático todos sabemos que está siendo generado y genera consecuencias graves en el derretimiento de los glaciares, por ejemplo, en el mundo, por este calentamiento global que se está produciendo en la Tierra, ¿ya? Debido a una serie de circunstancias y de razones que ya muchas veces hemos escuchado. Por ejemplo, me estoy recordando de hace muy pocas semanas de la noticia de un desprendimiento de una gran extensión de hielo en la Antártica que obviamente se ha ido desplazando y cada día se ha ido achicando por el derretimiento que ha ido generando por la diferencia de temperatura en las aguas. ¿Ya? También tenemos el caso de distintas sequías, ¿no es cierto?, que se están produciendo en distintos lugares del mundo. ¿Ya? Y obviamente que acá en Chile durante el último año, por ejemplo, hemos estado viendo y escuchando con mucha claridad los efectos que ha estado produciendo la escasez del agua en el consumo humano, en los animales, en los cultivos, etcétera, ¿ya? Que es algo indispensable. El agua realmente nos damos cuenta que es vida. ¿Ya? Y frente a esta escasez, como decía, del agua en nuestro firmamento, en nuestro mundo, también podemos decir que está dado y generado por un descontrolado uso del agua, ya tanto a nivel de fábricas, ¿no es cierto?, de grandes consumos, como también en nuestras propias casas, que muchas veces no nos preocupamos de cómo debiéramos hacerlo, ¿ya? De manera tal de poder preservar y cuidar esto tan especial y tan importante que es el agua. Sabemos entonces y nos damos cuenta que el agua es un recurso escaso y caro al mismo tiempo, ¿ya? Y que obviamente genera enfermedades, hambre, desaparición de especies vegetales, conflictos en el mundo a raíz de su escasez, ¿ya? El hecho de que nos veamos privados de este elemento tan importante y tan vital como es el agua. Los sociólogos, por ejemplo, señalan que el agua va a ser motivo de los conflictos en los próximos años. En los próximos tiempos habrá conflictos serios y muy grandes a través y a raíz de la escasez del agua, desplazando en este caso, por ejemplo, al petróleo y a otros bienes que en la actualidad se consideran muy valiosos. Pero el agua es algo que es tan valiosa que va a generar conflictos en el futuro de todas maneras. En Santiago, sin ir más lejos, ¿ya? Sabemos muy bien que actualmente se obtiene agua potable casi en su totalidad de pozos subterráneos, pozos profundos, ¿ya? Cientos de metros de profundidad para obtener agua, porque las lagunas y los tranques que normalmente abastecían de agua a nuestra capital están casi secos. Entonces, realmente es un problema serio, muy serio el tema del agua, ¿ya? Para nuestro país y no solamente para nosotros, sino que también para el mundo entero.
Bueno, y esto nos lleva entonces a preocuparnos de la fuente del agua, ¿ya? De dónde proviene el agua, dónde debe provenir el agua. Y como estamos justamente viendo las escrituras y viendo lo que dice la palabra de Dios, tenemos muy claro que Dios es realmente fuente de agua viva, ¿ya? Esta expresión o palabra agua, ¿ya? Sabemos muy bien que aparece más de 600 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Más una tremenda cantidad, innumerable cantidad de veces en que se refiere a un término relacionado con el agua, en torno al agua. Habla de los mares, habla de los ríos, etc. ¿Ya? Nos hace entender que en la Biblia, ¿no es cierto?, el agua es tan importante, ¿ya?, para el ser humano, ¿ya?, y que obviamente no, tenemos muy claro que Dios justamente es la fuente, esta fuente de agua viva. Y en las Escrituras específicamente, ¿ya?, encontramos agua desde el comienzo hasta el fin. Vemos el segundo versículo de la Biblia, del Génesis 1, cuando él dice justamente que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ya? Claramente nos da a entender ahí que desde el comienzo de la existencia de este mundo, ¿ya?, el agua tiene una importancia vital en los inicios de este mundo. Y al final, ¿ya?, al final de las Escrituras, justamente ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17 también, ¿ya?, nos hace entender y nos dice justamente, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida, ¿ya? Eso nos hace estremecer cuando vemos que desde el comienzo comenzamos con agua y terminamos con el agua en este caso, ¿ya? Es decir, está el agua presente en los momentos culminantes de la historia, desde el comienzo hasta el final. Pero cuando vemos todo esto y entendemos cuál es el origen y cuál es la fuente que debe haber de las aguas, entendemos muchas veces que la búsqueda del agua se ha hecho ya en tiempos antiguos en fuentes muchas veces inapropiadas, no las que, como sabiendo de que Dios es fuente de agua viva, se ha buscado el agua en otras fuentes totalmente distintas e inapropiadas. Por ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 2, ya los versículos ya 11 al 13, ya nos dicen algo muy especial. Ya en la versión NBI dice: ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ya? Vemos claramente aquí la queja en el fondo del Señor, de nuestro Dios, a través del profeta Jeremías, ¿ya?, hablando acerca de esto, ¿ya?, y que nos damos cuenta que en este pasaje vemos justamente el pecado de que Dios está acusando a su pueblo, ¿ya?, que es principalmente la idolatría, ¿ya? Con toda claridad le está señalando esto. En otras palabras, le está diciendo que han violado el segundo mandamiento. Dice, no, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿ya? Era clara la vulneración que estaban cometiendo el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no es cierto?, contra el Señor, contra nuestro Dios. Y los versículos 12 y 13 que acabamos de leer, ya en estos versículos vemos que más que una queja de parte de Dios, ya vemos que es un verdadero sentimiento de pesar en el corazón divino, en el corazón de Dios, ¿ya?, la perplejidad de nuestro Dios ante la locura de su pueblo, ¿ya?, ante esta insensatez, ¿ya?, de haber incurrido en estos 2 males que le reprocha justamente a su pueblo en este caso. Y le dice justamente, claramente, que habían dejado a su Dios. Habían dejado a su Dios. Un Dios que les había hecho gloriosos bendiciones durante todo el tiempo, durante toda la peregrinación que habían tenido, etc. ¿Ya? Un Dios que les había hecho gloriosos a ellos mismos, ya que la gloria de Dios justamente se había manifestado con mucha frecuencia en el tabernáculo de ellos, ¿ya? Era algo inconcebible. Habían dejado a su Dios, ¿ya?
Por otro lado, nos damos cuenta que se habían arrimado a dioses que no podían hacerles ningún bien. ¿Ya? Ninguna cosa positiva o buena podrían hacerle a los dioses a los cuales ellos se habían arrimado, dejando al Dios verdadero. ¿Ya? Dioses que obviamente no aprovechaban en nada, ¿no es cierto?, a estos sus adoradores. Dios mismo justamente hace referencia a los cielos, ya en el versículo 12, para que se llenen de asombro, de horror, de espanto ante esta anomalía, de haber buscado dioses ajenos, de haber buscado una fuente, ¿no es cierto?, de agua en otros lados, ya en otros dioses que no tenían nada de bueno para ellos. El versículo 13 ya declara de que en qué consiste esta inexplicable anomalía. Es un doble mal, ¿ya? No solo un doble error, no era solamente un error, era un mal, ya doble que habían estado cometiendo. Cuando el Señor les reprocha y les dice, ya, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Ve? Dios diciéndole claramente, me dejaron a mí fuente de agua viva, ¿ya? Y si lo comparamos con otros pasajes ya en el capítulo 17, en el Salmo 36, en Juan, en el capítulo 4 y versículo 14 también, nos damos cuenta y entendemos que el agua viva es aquella que sin trabajo humano, sin esfuerzo humano, corre generosa e inagotable. Qué tremendo, hermano, ¿ya? Esta verdad que nos muestra la palabra del Señor. Corre justamente generosa e inagotable. Y en Dios justamente nos damos cuenta que está la fuente de la vida, ¿ya? Si lo comparamos con algunos pasajes de Juan, en los capítulos 1 y 5, ¿ya? La completa, obviamente, suficiencia de la gracia y de la fuerza. Todas nuestras fuerzas están en Él, en nuestro Dios, en nuestro Señor. Y de ese manantial inagotable, obviamente, han descendido hasta nosotros todas las bendiciones que disfrutamos, como nos dice allí el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 17. ¿Ya? Todo justamente ha descendido hasta nosotros, todas estas bendiciones de las cuales estamos disfrutando hoy en día. Y dice justamente también la palabra que además de que me dejaron a mí fuente de agua viva, Dios les reprocha y les dice, además, y cavaron para sí cisternas rotas, ¿ya? Es decir, cisternas ya llenas de grietas. En este tema de la cisterna tenemos que entender que es la expresión que se usa para lo que nos conocemos hoy en día como los pozos o norias, como en el campo también se les menciona, ¿ya? Y que son hechas por el hombre para poder juntar agua, ¿ya? En los distintos tiempos y que especialmente cuando el agua escasea, normalmente ahí se puede guardar y se puede acopiar, ¿ya? Y en este caso les dice justamente que cavaron para sí, o sea, hicieron pozos, cisternas, pero cisternas rotas, pozos rotos que no retienen agua, ¿ya? Acá encontramos justamente en esta situación tres detalles que muchas veces nos damos cuenta que son dignos de poder entender y considerar para entender lo que significaba para el pueblo de Israel el estar siendo reprochado por su propio Dios, por aquel que había estado al frente con ellos todo el tiempo. Primero, nos dice justamente y nos damos cuenta que han hecho un gran esfuerzo para el mal, ¿ya? Al cavar, al preparar y al hacer cisternas, ¿ya? Cuando tenían agua de vida, agua viva, gratis y sin esfuerzo, como leemos en otros pasajes del Antiguo Testamento también, ¿ya? Ellos habían podido encontrar agua sin esfuerzo y gratis, agua preciosa y tremenda para ellos. Pero aquí habían hecho un tremendo esfuerzo para cavar estas cisternas que claramente el Señor les está diciendo que eran cisternas rotas que no retienen agua. En segundo lugar, ya nos damos cuenta que en lugar del manantial de agua viva, ya, o sea, nos damos cuenta que, es decir, han cavado depósitos, pozos donde el agua está estancada y esa agua estancada sabemos que se corrompe y muchas veces también se evapora, que es una gráfica, ya, imagen del pecado, ya. Cuando hablamos justamente de esto, que el pecado es justamente la inmundicia, es justamente el corrompimiento, ¿no es cierto?, que hay del ser humano, nos damos cuenta que esto realmente es una verdadera comparación. Esta agua estancada y que se corrompe y se evapora,
es justamente una verdadera imagen del pecado, ya, del ser humano. Y nos damos cuenta que cuando Dios les reprocha esto también, nos damos cuenta que se trata de cisternas agrietadas, cisternas que tienen roturas, pozos que están agrietados, por lo tanto el agua se escapa. El agua se escurre, se va, desaparece sin poder retenerla para ningún provecho. Son cisternas rotas que se agrietan con el calor del verano. Ya eso lo saben mucho las personas, ¿no es cierto? Sobre todo en el campo, que tienen sus pozos, que en el verano es muy difícil poder retener el agua porque el calor va partiendo, ¿no es cierto? Esa y se van agrietando, ¿ya? De forma que se va perdiendo el agua cuando más la necesitamos, ¿ya? Y es cuando tenemos que preocuparnos de esto, y el Señor, nuestro Dios, les reprocha justamente a ellos, que lo dejaron a Él, que era fuente de agua viva, para reemplazarlo ya por estas cisternas que habían preparado ellos mismos, ya, pero que eran cisternas rotas que no retienen agua. Hoy en día, muchos, ¿no es cierto?, nos podemos preguntar, y muchos se preguntan, ¿por qué no tenemos paz, ¿ya?, en nuestros países, en este mundo? ¿Por qué no encontramos satisfacción a nuestras necesidades? ¿No encontramos satisfacción a nuestras preocupaciones, ¿ya? Y yéndonos a la comparación que tenemos con esto que Dios le está reprochando a su pueblo, ¿ya?, nos damos cuenta que las cisternas, ¿ya?, en los lugares donde buscamos agua, estas cisternas de nuestra civilización en la que estamos inmersos, en la que estamos viviendo, ya pierden agua por todos los costados, ¿ya? No hay nada humano, ¿no es cierto?, que nos permita asegurarnos de que el agua va a ser algo importante para poder mantenerla, ¿ya?, o que pueda responder, o que pueda satisfacer, en este caso, ¿no es cierto?, ya nuestros deseos de paz y de satisfacción. Tenemos casos muy claros, ¿no es cierto?, como es el caso de la Organización de Naciones Unidas, que por mucha bulla que mueve, ¿no es cierto?, y mete, nos damos cuenta que su eficacia es bien relativa en muchos casos. Lo mismo pasa con esta otra organización de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que en el terreno latinoamericano también ya hace agua, no, simplemente no funciona, ya no llega a producir los objetivos para los cuales fue creada, para los cuales fue formada. Y bueno, nos damos cuenta del reproche de nuestro Dios a este pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y nos damos cuenta entonces, hermanos, que en esto de las cisternas rotas, ya que no retienen agua, que la humanidad en la que estamos inmersos, nos damos cuenta que no hay una fuente de agua verdadera, ¿ya? Tenemos una serie de fuentes que representarían a estas fuentes rotas, a estas fuentes, ¿no es cierto?, que no retienen agua. La cisterna del materialismo, por ejemplo, ¿ya? Hemos dicho que el rico, justamente el ejemplo que nos pone la palabra ahí en Lucas, en el capítulo 12, ya en el versículo 19, cuando dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y de qué le sirvió todo eso? ¿Ya? Cuando dice ahí el relato, ¿no es cierto?, que él partió, ¿no es cierto?, y no tenía nada, buscaba la satisfacción en algo que era una verdadera cisterna rota, que no retenía agua, ¿ya? Si pudiéramos decir, hermanos, cuando uno ve esta parábola, de esta historia que cuenta el Señor, ¿ya?, si pudiéramos decir como Pablo, he aprendido a hacer frente a cualquier situación, dice, ya sea estar lleno o tener hambre, tener de sobra o nada. Las palabras del apóstol Pablo son tremendas, ¿ya?, y profundas, y nos hacen pensar y meditar, yo creo, claramente. Se puede ser materialista en la pobreza, pero así también puede hacer y ser materialista en la riqueza. En cualquiera de esos bandos, de esos dos extremos, se puede seguir siendo materialista. Es muy claro, hermanos, que con dinero podemos conseguir alimentos, pero no apetito, ¿ya? Con dinero podemos conseguir medicinas, pero no salud. Con dinero podemos encontrar y conseguir diversiones, pero no verdadera alegría, ¿ya? Y
con dinero también podemos conseguir muchos conocidos, pero no amigos realmente. ¿Ya? Nos damos cuenta entonces que el materialismo es realmente, ¿no es cierto?, algo tremendo, ¿ya? En que no podemos conseguir todo, pero porque obviamente es una fuente, ¿ya?, como la que el Señor le está reprochando a su pueblo, de que proviene de cisternas rotas, de lugares de acopio de agua que no retienen agua, sino que simplemente la dejan esparcir y irse justamente. ¿Cuán vigencia hoy día, hermanos, tiene las palabras del Señor Jesús ahí en Mateo 11:28, cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Amén. Gracias al Señor porque Él vino a nuestra vida y justamente nos ha hecho descansar cuando pudimos concurrir a Él, que es la fuente de vida, la fuente de agua viva para nuestras vidas justamente. También nos damos cuenta que la cisterna del placer mundano es otra cisterna rota, es otra que no provee el agua de vida que todos quisiéramos y anhelamos. Hoy en día mucha gente, tanto jóvenes como adultos, buscan ya en fuentes equivocadas saciar su sed de algo nuevo, de algo fresco, de algo que sacie su sed, ya, su ansiedad, ya. La respuesta para todos ellos justamente está en las palabras del Señor Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana ahí junto al pozo de Jacob, cuando Él les dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Qué precioso, hermano, las palabras del Señor, lo que el Señor nos da y nos hace entender cada vez con mayor claridad. Esta es, como decía, la cisterna del placer humano, otro ejemplo de cisternas rotas que no son las que realmente nuestro Dios quiere, a la cual nosotros podamos acudir en busca del agua de la vida. Otra más que podríamos mencionar es la cisterna de una religiosidad, de formas y de ceremonias, pero sin vida, ¿ya?, sin realmente entrega a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y ese fue justamente el principal error del pueblo de Israel, ¿ya?, del cual Dios les está reprochando. A tanto llegó el asunto, ¿ya?, que Dios tuvo que expresar allí en Isaías 1:12, por ejemplo, diciendo: no me traigáis más vana ofrenda, ¿ya? El incienso me es abominación. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes. Qué tremendo, qué terrible, que el mismo Dios, ¿no es cierto?, se tenga que referir a su pueblo de esta manera, ¿ya? De poder reprochar todo esto y al mismo tiempo de echar de su presencia, que nadie se acerque y nadie llegue con todo esto, ¿no es cierto?, porque todo es abominación hacia nuestro Dios, hacia el Dios de este pueblo de Israel, y que es nuestro Dios hoy en día también. ¿De cuántos cristianos nuestro Señor Jesús tendría que decir o tendrá que decir, como allí en Mateo 15:8? Qué terrible sería escuchar estas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible, ¿ya? El que tuviéramos que escuchar, ¿no es cierto?, esto de parte de nuestro Señor Jesús, como Él tuvo que decírselo a aquellos fariseos, a aquellos que estaban normalmente, ¿no es cierto?, acusándole y condenándole y atacándole. En otras palabras, hermanos, lo que hacen algunos, en este caso, cuando nos damos cuenta que esto es factible que pase en medio de la iglesia, en medio nuestro, ¿ya? Esto que hacen algunos es prácticamente jugar a la iglesia, jugar a ser cristianos, pero no realmente tener una entrega, una vida de la que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros, ¿ya? Jugar a la iglesia, jugar a ser cristianos. Ayúdenos el Señor a liberarnos de esto y no estar en esta forma, ¿no es cierto?, actuando con nuestro Señor. En las pruebas de la vida, hermanos, esta clase de fe no sirve, no, para nada. No, en las pruebas de la vida, esta clase de fe no sirve de nada. Siempre entonces tendremos, y será bueno recordar, ya, que
algo tan crucial y tan importante, ya que nos damos cuenta de al comparar las fuentes del agua, ¿no es cierto?, de las que el Señor está hablando justamente a su pueblo, ¿ya? Y siempre sería bueno recordar que la fuente, ¿ya?, es algo natural. La fuente es algo natural, es como aquel, ¿no es cierto?, vertiente que brota el agua, ¿no es cierto?, de la tierra, ¿ya?, y comienza a ayudarnos y a refrescarnos ya en forma natural. No es necesario que uno la tenga que estar trayendo, ¿no es cierto?, sino que fluye naturalmente. La fuente es algo natural, pero la cisterna, ¿ya?, los pozos, las norias, ¿no es cierto?, son algo artificial, ¿ya? Por lo tanto, hay una tremenda diferencia, ¿ya? Una fuente es natural, pero la cisterna es algo artificial. Y al mismo tiempo, cuando vemos esto, nos damos cuenta que de la fuente el agua brota sin agotarse, ¿ya? A menos que suceda algo extraordinario, pero lo normal es que de la fuente el agua brote sin agotarse. Nos recordamos hace un poco tiempo atrás, años atrás, cuando vino el terremoto, el 2010 justamente, que teníamos allá en Pichidegua una vertiente que era muy rica y que nos fluía de agua permanentemente, y cuando vino el terremoto desapareció, se terminó aquella fuente de agua natural, ya que fluía de agua, ¿no es cierto?, permanentemente. Ya, eso nos hace entender que la fuente justamente es algo natural, no es necesario que nosotros tengamos que intervenir para que fluya el agua, sino que fluye en forma natural. Entonces nos damos cuenta que el agua, ya, que imparte justamente ya la vida eterna, ya, cuando hablamos y vamos hacia lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña en su palabra, nos damos cuenta justamente que conocemos muy bien ya ese pasaje ya que nos narra el evangelista Juan, ¿ya?, cuando el Señor Jesús con sus discípulos iban de camino, ¿ya?, y llegan al lugar justamente en que había un pozo de agua, ¿ya?, y en Samaria justamente, ¿ya?, donde habían conflictos justamente con aquellas personas, ¿ya?, y nos damos cuenta justamente y conocemos muy bien el pasaje, ¿ya?, que nos muestra la palabra ahí en Juan, en el capítulo 4, versículos 10 al 14, ¿ya? En que en una ocasión, ¿ya?, al hablarle a el Señor justamente a una mujer samaritana, ¿ya?, que estaba sacando agua del pozo de Jacob, ¿ya?, Jesús se refirió a un tipo especial de agua, el agua viva, ¿ya?, que es lo tremendo, hermano, lo precioso que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que tener en cuenta y que justamente queremos ofrecer a aquellos que aún no han hecho una profesión de fe, aún no han aceptado ya el sacrificio del Señor por sus pecados en la cruz del Calvario, ofreciéndonos justamente esta agua de vida, esta agua viva, ¿ya?, porque le dice justamente a la mujer, ¿ya?, a la cual, ¿no es cierto?, se dirige, que ella iba a buscar agua en ese pozo de Jacob, le dice con toda claridad: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa agua, la que había en ese pozo, el agua que esta mujer estaba sacando, ¿ya?, y que, ¿no es cierto?, el Señor se lo dice con toda claridad, que el que quiera y beba de esa agua va a volver a tener sed. Y eso lo sabemos todos, que del agua, ¿no es cierto?, que bebamos, se nos va a calmar la sed en un momento, pero volveremos luego, dependiendo del calor, ¿no es cierto?, de la circunstancia, lo que estemos haciendo, volveremos a tener sed, ¿ya? Pero el Señor añade, no solamente se contenta con decirle que el que beba de esta agua volverá a tener sed, sino que le dice también: pero el que beba del agua que yo le daré, aleluya, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, aleluya, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aleluya. Son los versículos justamente de este capítulo 4, los versículos, ya en este caso el versículo 13 y 14, ya que acabamos de leer, y en la versión internacional: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
Respondió Jesús y le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén, amén. Yo creo que todos nosotros damos gracias infinitas al Señor, que pudo proporcionarnos, pudimos, ¿no es cierto?, hacer realidad en nuestra vida, en nuestro ser, ya el beber de aquella agua de vida que el Señor nos ofrecía y que pudimos aceptarla y que gracias a eso decimos, somos salvos, ¿no es cierto?, somos salvos del pecado, somos salvos, ¿no es cierto?, y tenemos vida eterna por esta agua de vida, ya, que fluye y en nuestro interior, ya, porque dice que dentro de él, de nosotros, los que hemos recibido esa agua, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Tenemos vida eterna, amén, tenemos vida eterna, amigo y amiga, ¿ya? Si aún no conoces al Señor, si aún todavía no estás, ¿no es cierto?, con Él, ya tenemos vida eterna con Él, justamente a través de esta agua. Nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, ya concluyendo justamente con este tema tan importante, la importancia del agua ya en nuestra vida, la importancia del agua ya para el ser humano, ya la importancia del agua que en su palabra nos hace entender la fuente del agua que es la que tenemos que buscar, la fuente de agua viva que es nuestro Señor, nuestro Dios, y no buscar en aquellos lugares, ¿no es cierto?, aquellas cisternas, como dice la palabra, aquellos pozos que están agrietados y que pierden el agua ya en todo momento, ya no retienen más el agua. Jesucristo, hermano, es esa fuente de agua de vida eterna. Él tiene palabras de vida eterna, ¿ya? Él tiene el agua de vida para mí y para ti, de la cual yo y muchos millones, ya más de personas hemos recibido. Aleluya. Yo y muchos más, millones de personas han recibido. Y tú también puedes recibirla. Tú también puedes recibirla y ser lleno de esa agua de vida, teniendo una esperanza de vida eterna que es la que el Señor nos puede dar a través de esta agua de vida. Déjame decirte como último consejo, ya, no busques en cisternas rotas que no retienen agua. Busca justamente en la fuente de agua de vida y sabemos que es Jesucristo, es esa fuente. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos justamente buscar cada vez más del Señor, ya cada vez más la cercanía de Él, esta fuente de agua de vida que fluye permanentemente, que no deja, que no cesa ya de fluir para cada uno de nosotros. Y no busquemos en aquellas fuentes que sabemos que el agua se escurre, el agua no deja y no sigue funcionando muy luego porque no retienen agua. Que el Señor les bendiga. Amén.